Bienvenidos una vez más a tu Real Matemático. El día de hoy vamos a ver los números reales, su concepto y clasificación. Primeramente, vamos a ver este diagrama que representa los números reales. En primer lugar tenemos los números racionales. Los números racionales son todos aquellos que se pueden representar como el cociente de dos enteros, es decir, como una fracción. En primer lugar tenemos los números enteros que vemos aquí. Los números enteros pueden ser enteros negativos, tenemos el 0, y tenemos los enteros positivos y los números naturales. Por otro lado tenemos los decimales exactos, los decimales periódico puros, periódico mixto, las fracciones tanto propias, impropias como números mixtos. En el caso de los números naturales, para poder expresarlo como fracción basta con agregar un 1 debajo como un denominador. Surgen con la necesidad del ser humano de cuantificar cosas. Son los que se utilizan de forma natural para contar. Son nuestro primer contacto con los números y con las matemáticas. Dentro de estos tenemos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Los números naturales son parte de los números racionales porque se pueden escribir como una fracción de dos números enteros. Para expresar un número natural como fracción, solo se agrega un 1 en el denominador, como vemos a continuación. Por ejemplo, el 8, el 6, el 3 son números naturales. Cuando agregamos un 1 debajo, lo estamos expresando como fracción, como número racional. Lo mismo sucede con los números enteros. Los números enteros surgen con la necesidad de expresar cantidades negativas como deudas, profundidades, entre otras. Entre estos tenemos los enteros negativos, que son menos 1, menos 2, menos 3, el 0, y los enteros positivos. De igual modo, expresan como fracción agregando un 1 en el denominador. También tenemos los decimales exactos. Un decimal exacto es aquel que tiene una cantidad específica de dígitos decimales, es decir, una cantidad finita, no infinita. Para esto debemos recordar que el valor posicional de los números es, en primer lugar, en la parte no decimal tenemos el 1 que tenemos aquí. Ese 1 es la unidad. Luego sigue el 2, que es la decena. Sigue el 3, que es la centena. Sigue el 4, que es la unidad de mil o de millar. El 8, que es la decena de millar. En la parte decimal, que es la que está después del punto, tenemos 3 dígitos. En este caso, el primer dígito corresponde a la décima, el segundo a la centésima, el tercero a la milésima. Para expresar un decimal como una fracción, se escriben todos los dígitos sin punto, como vemos aquí en el ejemplo. Teníamos menos 23.18, escribimos el número con todos los dígitos, agregamos un 1 abajo y agregamos la cantidad de ceros correspondientes a la cantidad de números en la parte decimal. En este caso tenemos 2 dígitos y por esta razón agregamos 2 ceros. Finalmente se simplifica la fracción. En este caso
tanto el 2318 como el 100 tienen mitad, las cuales se expresan a continuación, y ahí tenemos ya la fracción simplificada. De este modo se convierte un decimal exacto en fracción, y por eso son números racionales. También por aquí tenemos los decimales periódicos. Primero vamos a ver los decimales periódicos puros. Por ejemplo, un decimal periódico puro es aquel que se expresa como se ve a continuación. 0.4444 es un número decimal periódico puro porque ese 4 se repite infinitamente. Para encontrar la fracción generatriz que me permite obtener ese decimal periódico puro, se sigue el siguiente procedimiento. Aquí un decimal periódico puro se escribe con un pequeño arco arriba que representa, que simboliza que el número se repite infinitamente. El procedimiento para convertir un decimal periódico puro en número racional, en fracción, es simplemente escribir el número que se repite infinitamente como numerador, en este caso el 4, y debajo se escribe la cantidad de nueves correspondiente a la cantidad de dígitos que tenga la parte periódica. En este caso tengo un dígito, por eso aquí coloco un 9, y ahí tenemos la fracción generatriz de ese decimal periódico puro. Lo podemos comprobar con una calculadora. Si dividimos 4 entre 9, nos daremos cuenta que me dará 0.4444 periódico, hasta la cantidad de dígitos que tenga mi calculadora. En el siguiente ejemplo tenemos un decimal periódico puro que tiene 2 dígitos. Se representa como 0.39 periódico. Ese número se repite infinitamente. El procedimiento para convertir este número en fracción es: escribimos el 39, que es la parte periódica, y debajo escribimos 2 nueves, porque son 2 dígitos. Finalmente se simplifica. Este número, que es el 39, tiene tercera, que es 13, y este número también tiene tercera, que es 33. Luego aquí hay otro ejemplo más donde el número periódico es periódico puro también, tiene 3 dígitos, por tanto se escribe el 123 con 3 nueves debajo. Simplificando, la tercera parte de 123 es 41 y la tercera parte de 999 es 333. De esta manera se convierte un decimal periódico puro en fracción. Esta fracción es mejor conocida como la fracción generatriz. Veamos cómo se convierten las decimales periódicos mixtos. Un decimal periódico mixto es aquel que, además de tener una parte periódica, también tiene una parte que no es periódica. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, 2.38, 25, 25, 25, solo el 25 es periódico. No sucede lo mismo con el 2 ni el 38. Entonces es un decimal periódico mixto. En este caso se coloca un arco debajo de la parte periódica.
Para convertir este número en fracción, se utiliza el procedimiento que mencionaremos a continuación. Para calcular el numerador, escribimos todos los dígitos, todos estos dígitos, lo escribimos ahí, incluyendo la parte periódica. Luego le restamos la parte no periódica, en este caso el 238, también sin punto. Debajo colocamos la cantidad de nueves correspondientes a la cantidad de dígitos que tenga la parte periódica. En este caso, el 25 tiene 2 dígitos, que es la parte periódica. Por eso se colocan 2 nueves. Finalmente, se colocan la cantidad de ceros correspondientes a la parte decimal no periódica. En este caso, el 38 es la parte decimal no periódica. No se toma en cuenta el entero, sino la parte decimal, la cual tiene 2 dígitos. Por tanto, se colocan 2 ceros. Finalmente, se restan estos 2 números y el resultado será esta fracción que tenemos aquí. Podemos comprobarlo dividiendo este número de arriba, que es el numerador, entre el denominador, que es el número de abajo. En este otro ejemplo que tenemos abajo, este ejemplo, tenemos 3.419 y a continuación sigue una parte periódica, que es el 6. En este caso, la parte periódica solo tiene un dígito. Un solo dígito, el cual se le coloca un arco encima, indicando que se repite infinitamente. Luego, entonces, continuamos con el procedimiento antes descrito. Se colocan todos los números, se les restan los números de la parte periódica, que serían todos estos, 3419, y debajo se coloca la cantidad de nueves correspondientes a la parte periódica, a los dígitos que tenga la parte periódica. En este caso, como es un dígito, se colocará un 9. Finalmente, la parte decimal no periódica contiene 3 dígitos, por tanto se colocan 3 nueves. Este decimal, esta fracción que resulta aquí, es simplificable. Tanto esta como esta tienen tercera, por tanto la tercera parte de 30.777 me da como resultado este número, 10.259, y la tercera parte de 9.000 es 3.000. Ahí ya tenemos la fracción generatriz, la cual ya más de ahí no se puede simplificar. Otro ejemplo sería 3.33 periódico. Hay una parte fija que es el 3 y hay una parte periódica que es el 3 también. En este caso, procedemos a colocar el número con su respectivo arco arriba, indicando que ese número se repite infinitamente. Aquí colocamos todos los dígitos, aquí incluyendo la parte periódica. Aquí colocamos solo la parte no periódica, en este caso el 3, y debajo colocamos un 9 porque solo tiene un dígito periódico. No se colocan ceros porque en la parte decimal no hay decimales que no sean periódicos. En este caso todos son periódicos. Finalmente mi resultado será 33 menos 3, que es 30, y el 9 que queda debajo en el denominador. Este número, al igual que los demás, es simplificable porque el 30 tiene tercera, el 9 también, que sería 10 y 3 respectivamente, y de esta manera se convierte un decimal
periódico mixto en fracción, que al igual que los demás se le conoce como fracción generatriz. Vamos a continuar viendo los que son las fracciones propias, también parte de los números racionales. Las fracciones propias son aquellas en donde la parte de arriba, que se llama numerador, es menor que la parte de abajo, es menor que el denominador. Aquí tenemos algunos ejemplos. El 2 arriba, aquí tenemos en el denominador un 3. Todas esas fracciones que están ahí son fracciones impropias. Propias, porque el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Estas fracciones siempre están entre 0 y 1 en el caso de las positivas, o entre menos 1 y 0 en el caso de las negativas. Porque al dividir cualquier número entre un número mayor, el resultado será menor que 1. Por otro lado, tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias, a diferencia de las propias, el número de arriba, el numerador, es mayor que el denominador. En este caso, tenemos varios ejemplos de fracciones impropias. También tenemos los números mixtos. Estos números mixtos, como podemos ver aquí debajo, tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Por eso le llamamos mixtos, porque hay una combinación de una parte entera y una parte fraccionaria. Un número mixto se puede convertir en fracción impropia y viceversa. Para convertir de fracción impropia a número mixto, dividimos el número entre el denominador, el numerador entre el denominador, es decir, el número de arriba entre el de abajo, pero solo hasta el entero. De modo que el resultado o cociente será la parte entera, el residuo o parte sobrante será el numerador y el denominador permanecerá igual. Ahí tenemos un ejemplo, 9/4. Si dividimos 9, lo dividimos entre 4, tendremos que el resultado toca a 2 y esa sería la parte entera. Si multiplicamos 2 por 4 me dará 8. Al restar el 9 que teníamos inicialmente menos el 8, tendremos como resultado 1. Ese sería mi residuo. Entonces multiplicamos 2 por 4, 8, restamos 1. Entonces ese resultado que está ahí sería la parte entera. El residuo o la parte sobrante será mi numerador y el denominador permanecerá igual. En este caso era 4 y seguirá siendo 4. Entonces mi número mixto será 2 y 1/4. 2, que sería este 2 de aquí, 1, que sería mi residuo, y 4, que sería mi denominador anterior, que permanece igual. Es la única parte que no
cambia. Bien. Todo eso que acabamos de ver son parte de los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una fracción. Y todos estos ejemplos de cómo convertir cada uno de estos ejemplos son para demostrar que caen dentro de los números racionales. Pero también hay números que no se pueden convertir en una fracción de dos números enteros. Estos son los que llamamos números irracionales. Los números irracionales pueden ser de dos tipos. Pueden ser irracionales algebraicos, que son aquellos que son radicales de números no exactos. Por ejemplo, si buscamos en una calculadora la raíz de 2, obtendremos como resultado 1.4. Todos estos números que son infinitos, ahí no termina, tenemos este resultado porque la calculadora no me permite más dígitos, pero son infinitos, pero no siguen un patrón de periodicidad, no son los mismos números que se repiten. Por tanto, no tengo ninguna manera de expresarlos como fracción. De igual modo tenemos la raíz de 3, raíz de 5. Todos estos números son irracionales. Tenemos también irracionales trascendentes, como son el pi. El pi, si lo buscamos con una calculadora científica, tendremos que son todos estos dígitos que se muestran aquí y continúan. También tenemos la constante de Euler, que son la base del logaritmo neperiano o natural. Todos estos son números irracionales porque no hay forma de convertirlos en números fraccionarios, en fracciones. Hasta aquí, amigos, ha llegado el video. Aquí tenemos algunos ejemplos de números reales. Todos los anteriores son números reales, tanto los racionales como irracionales. Aquí tenemos combinaciones de ello. Tenemos 4 más raíz de 3. En este caso tenemos una parte natural, que es racional, y una parte irracional. Aquí tenemos el menos 5, que es un número entero negativo. Tenemos el pi, que es irracional. Aquí tenemos también una combinación de un número natural y un número irracional. Tenemos un número entero, una fracción, un decimal exacto, un número mixto. Todos estos son reales y caen dentro de esta categoría. Espero que este video haya sido de tu interés y que me ayudes suscribiéndote si no lo has hecho, que lo compartas, que les des like y que me dejes tus comentarios, los cuales con mucho gusto leeré y podré contestarlos. Hasta la próxima, amigos.